Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches a todos, ahí que nos están viendo desde Radio Claret TV Digital. Estamos aquí en un programa más de La Palabra en tu Casa. Como saben, es una noche en la que vamos a tener la palabra en su casa y vamos a verla. Y esta vez es una palabra muy especial porque finalizamos ya un ciclo, finalizamos con Cristo Rey, así que usted vaya buscando su Biblia, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 35 al 43. Vaya buscándola allí, listo. Mientras va buscando, yo les voy a presentar aquí con quién estoy, porque como siempre no estamos solos, aquí siempre hay invitados, siempre hay gente que dice sí, así que bueno, vamos. Hoy estamos todos de negro, si lo planeamos no funcionaba, pero aquí estamos bien uniformaditos porque es un día súper especial. Vamos acá primero. Enoch, preséntate, di algo de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, feliz de estar aquí, feligres del santuario, aquí con un programa de Radio Claret también conectados por el Espíritu y sirviendo también siempre en la parroquia como ministro extraordinario de la comunión y contento de compartir aquí con mi compañera Vicky y con mi compañero que ya se va a presentar. ¿Qué se va a presentar? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Yo soy el diácono Gerardo Bolaño, misionero claretiano. Trabajo en la parroquia Corazón de María, en la comarca de Cunayala. Y bueno, un día antes de viajar ya a las islas, me agarraron en el pasillo y me han secuestrado. Y me obligaron a ponerme negro. No, mentira. Yo me pregunté si era el uniforme de hoy, ahora que llegamos. Bueno, ahí estamos presentados, ya nos conocemos. Igual si usted está sintonizando, manda ahí sus saluditos para ver quién está con nosotros del otro lado de esa pantalla. Y para hacer un recorderis, a ver qué vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el Evangelio de Lucas, del capítulo 23, del 35 al 43. Y vamos a estudiarlo, analizarlo y a llevarlo a acción por medio del método de la lección divina de las 3 E's. En esa, la primera E que vemos es la escucha, donde vamos a escuchar el Evangelio. Vamos a verlo todo textual, quién sale, qué dice, quién aparece, dónde sucede, qué sucede. En este momento es todo totalmente qué dice la Biblia, qué dice el texto. Luego pasamos al entender, donde ya vamos a interpretar un poquito más, a ver qué decía eso a sus primeros destinatarios y qué nos dice a nosotros hoy, qué se parece todo ese evangelio a lo que estamos viviendo hoy en día. Y ya por último, la última etapa que es el encarnar, donde ya tomamos acción, porque bueno, todo lo que se estudió, todo lo que hablamos, no puede quedarse solo en palabras, sino en llevarlo a nuestra vida en acciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se encarna el texto bíblico para nosotros, en nosotros el día de hoy? Así que bueno, con esto, ya recordó ahí las etapas, voy a poner un momentico las preguntas de la escucha, porque luego vamos a leer ya el texto, pero para que usted se vaya preparando, vamos primero con las preguntas, puede tomarla ahí foto, e igual aquí vamos nosotros a hablar sobre ellas. En la escucha vamos a ver qué palabras, frases o imagen del texto nos llamaron la atención, qué emociones o pensamientos surgen, qué parte del diálogo entre Jesús y el buen ladrón, ¿quiénes serán? A ver, ahí vamos dando pistas del Evangelio. Y por último, ¿cómo imaginas la escena? ¿Qué ves, qué escuchas, qué sientes? Así que ahí pueden responder en comentarios. Listo, van ahí, tómenle foto. Y como siempre, antes de iniciar
cualquier espacio con Dios, pues siempre es importante hacer la oración inicial, donde vamos a invocar al Espíritu que venga a que nos dé un apoyo el día de hoy, y nos va a ayudar Gerardo. Bueno, pidámosles pues a la ayuda del Espíritu Santo, diciendo juntos en casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu luz y tu sabiduría. Abre nuestros oídos para escuchar la palabra con atención, nuestro entendimiento para comprender su mensaje y nuestra voluntad para vivirla con amor. Que en este momento de lectura divina sea un encuentro profundo contigo, que transforme nuestra vida y nos acerquemos más a Cristo Rey de misericordia. Todos, amén. 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 Bueno, tenemos listas las preguntas, ya hicimos la oración inicial, así que creo que ya estamos listos para el Evangelio, que en este momento nos va a ayudar a proclamarlo Enoc. Ok, el Evangelio de Lucas. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, gracias, Enoc. Iniciamos entonces en este momento la escucha, a ver quizás qué palabras o qué imagen se llevan de este texto. Por lo menos algo que hablábamos un poquito ayer era que llama la atención este texto, como que de repente saltamos de nuevo a la pasión. Sí. Cuando antes estábamos en otros relatos de la Biblia y de repente saltamos acá. Eso nos llamó un poquito la atención. E igual los personajes pues que estaban ahí, como el pueblo, luego estaban los magistrados, creo que decía, los jefes, e igual estaban las dos personas que estaban ahí los crucificadas, soldados también, los soldados. Ajá, los ladrones. ¿Qué más les llamó la atención? Bueno, en este caso hay que tener presente que hay una actitud de rechazo y de reproche y al mismo tiempo de soberbia. Le están diciendo: oye, si tú eres el Mesías, o sea, la imagen que ellos tenían de Mesías que esperaban no era la que Jesús demostraba. O sea, decía: si tú eres el Mesías, entonces sálvate. O sea, salvaste a todo el mundo y ahora a ti no te vas a salvar. O sea, había como un reproche, un rechazo todavía, incluso viendo al mismo Dios morir, había aún un rechazo profundo hacia él. Sí, a mí me llama la atención, bueno, el buen ladrón, como dicen, cómo reconoce en Jesús, ¿no?, a quien es verdaderamente, ¿no? Y le pide ese gran favor, por decirlo así, sí, de llevarlo al paraíso, ¿no? Me sorprende mucho su actitud, de reconocerlo, ¿no? Sí, un poco también como de las diferentes como los bandos. Está la gente que estaba, ajá, que bueno, sale que 2 veces le dijeron sálvate a ti. O sea, como dices un poquito Gerardo, como reprochándole como que has salvado a tantos y ahora ¿por qué no te salvas a ti? Y también está el bando que al final el mismo buen ladrón le responde primero al otro: ajá, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena. Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él en cambio no ha cometido ningún crimen. O sea, como que Jesús le responde... No, Jesús no le responde, Jesús se queda callado, ajá, con ese reproche, pero es el buen ladrón que lo defiende, que aboga por él, sí. Exacto, como que al final
no estaba tan solo Jesús, puede ser. Sí, Se de puede cierta como- manera, claro. De cierta manera. Ajá. ¿Qué más podemos hablar un poquito? Tenemos la pregunta esta, ¿qué parte del diálogo entre Jesús y el buen ladrón les impactó más? Bueno, a mí lo que me impacta es, o sea, en ningún momento Jesús, en esta parte del diálogo, incluso si leemos los otros diálogos de los evangelios, Jesús nunca menciona, yo soy rey. Más bien, a él le dice, ¿acaso tú eres rey? Y Jesús solamente termina afirmando. Y acá el diálogo del buen ladrón, si queremos ver, el buen ladrón le dice, bueno, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, estando en ese, o sea, Jesús no estaba en un trono, no estaba en un trono como los reyes, estaba en una cruz muriendo, o sea, un rey estaba muriendo y se reconoce su reinado. O sea, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. O sea, es algo, o sea, no es Jesús que dice yo soy rey, era Pilatos, el buen ladrón, o sea, la gente alrededor le dice, tú eres rey, acuérdate de ti en tu reino, o sea, la gente reconoce que él es el rey. O sea, pero Jesús nunca pone en su dice, boca Claro. que yo soy rey. Exacto. Y otra cosa también, el silencio de Jesús ante esos reproches, esos reclamos de la gente, esos gritos que le hacen, ¿no? Porque el silencio de Jesús en ese momento también es algo que a mí me llama la atención, pues, ¿no? Sí, y bueno, responde también a esa eso. parte que hablaban de rey, como que bueno, estamos en el domingo de Cristo Rey, pero por ahí viene la parte del entender a qué se refiere que Jesús sea rey. Pero bueno, desde ahí va la gente, no había pensado en eso, que al final esa frase que le dice el buen ladrón a tu reino es como ya que lo reconoce que es el rey. Es rey. Y la inscripción arriba, ¿no? Exacto, y la Este es inscripción el rey arriba Este es el rey de los judíos. que bueno, creo que la gente antes le decía como que no, pon este dice. Ajá, pon este dice. no. Y Pilato le dice, lo escrito está. está. Exacto, sí. Pero es lo que quiero resaltar de esto, o sea, no es el Cristo, no es el Jesús Sí. que dice yo soy rey, o sea, la gente Lo lo reconoce. Claro, Sí. O sea, exacto. todo a su alrededor, lo que un momento lo juzgaron, lo rechazaron, pero al mismo tiempo hay grupos que lo reconocen, reconocen, y claro. están señalando, bueno, es que ese es el rey, ese es el rey. Sí. Incluso, o sea, en este caso Pilato no es judío, es, ¿cómo se llama? Es de los... ¡Ay, se me escapa la Romano, palabra! romano. Sí, es romano, sí, entonces Ajá. se le reconoce que o sea, es un no judío y los judíos comienzan a reconocer a Jesús como rey. Sí. Bueno, tenemos ahí unos 2 mensajitos. Me ayudas, Enoch, leyendo Sí, claro. uno y tú luego el otro, Gerardo. A ver. Lidia Pollatos, buenas noches queridos hermanos, feliz de acompañarles. Saludos Lidia. Buenas noches, Lidia. Esperamos ahí sus comentarios. Y aquí tenemos a Asael. Asael dice, Dios no se cansa de ti aun cuando estás en tu peor momento, cuando siente el peso de tus errores, cuando otros te juzgan. Jesús te mira con misericordia, no descarta por tu pasado. No te descarta por tu pasado. Muy bien. Muy bien, gracias, Asael. Saludos. Bueno, ahí creo que se refería bastante a esa parte del final, que está igual el buen ladrón, igual fue ladrón, Sí, exacto. pero igual ahí Lo apenas reconocía. reconoció, apenas por su fe, todo, fue salvado. Así que Dios está como esperando a que uno también se acuerde de él. No sé, quisieran agregar algo más en esta parte de la escucha, quizás alguna imagen. La verdad yo sí me imagino como, bueno, no le tengo la cara a los ladrones, pero sí me imagino como lo que pudo haber sentido en ese momento. Ya ambos pues ya están en su lecho de muerte totalmente, pero que uno al final se atreviera a decirle eso a Jesús luego de ver cómo todo el mundo lo mandó ahí a crucificarse. Creo que también es una imagen que podemos imaginarnos un poquito, aunque nunca hemos estado en desierto quizás. Sí. Pero es una Claro. imagen que queda. Así que, ¿alguito más? ¿Estamos bien? Sí, por mí está bien, porque no me quiero adelantar la encarnación, porque a lo que acabaste de decir ya Sí, ya vamos saldando sí, un por eso, poquito. déjame aguantarme los pasillos. Bueno,
con esta escucha podemos entonces ir moviéndonos ya al entender, donde ya pues íbamos a hablar, ya interpretar más la palabra, ver qué decía en su tiempo y qué nos dice a nosotros, quizás todos esos simbolitos, las personas, por qué le decían rey, qué significa para nosotros. Así que tenemos ahí unas preguntitas para esta etapa del entender, donde nos dice qué nos revela este pasaje sobre Jesús y su manera de reinar. ¿Qué nos revela? ¿Por qué crees que el buen ladrón recibe la promesa del paraíso? ¿Qué significa para ti la frase hoy estarás conmigo en el paraíso? Y por último, ¿qué diferencia ves entre la actitud del pueblo, los jefes, los soldados y la del buen ladrón? Ahí tenemos las preguntitas, vámonos pensando. A ver. Bueno, si no la agarró, puede echar para atrás un momentico, le toma foto y podemos seguir adelante con esta primera pregunta. ¿Qué nos revela este pasaje sobre Jesús y su manera de reinar? Estamos hablando un poco del tema de qué significa ser rey. Que a veces como uno piensa, rey es la persona que tiene el poder, rey es el que manda, rey es el que tiene la plata también, rey es el que dice esto va así, esto va así. Pero el reinado de Jesús es algo distinto, ¿no? Siempre la propuesta que vemos desde él no es, primero que nada, no es proclamarse rey, como dijiste Gerardo también, como que él no vino y dice que hola, yo soy el rey aquí, sino que poco a poco él se fue manifestando y la misma gente lo pudo reconocer como rey. Pero bueno, ¿qué será? ¿Qué piensan que es ese rey, ese reinado que él trae a este mundo? Bueno, puedo decir una cosa. Dale. Me acuerdo de por lo menos un pasaje en el cual él hablaba de que quien quiera ser el primero de todos, que se haga el último, ¿no? Y el servidor. Entonces, yo veo mucho ese rasgo del servicio, ¿no? De servir, como también vemos a Jesús lavándole los pies a los discípulos y esto. Y yo lo veo mucho por esa línea, ¿no? Del servicio, del darse, del no precisamente eso que dices, o sea, no yo ponerme por encima o decirme, sino más bien agacharme, ¿no? Y ponerme a disposición, ¿no? Sí. De los otros. Yo lo veo de otro contexto, en este caso, en sí, nosotros en América Latina no tenemos como un sentido que es un reino, o sea, no sabemos qué es un reino. O sea, nosotros podemos decir el reino de Gran Bretaña, o sea, de Inglaterra, Total. el reino de España, el reino belga, o sea, porque esos son reinos todavía, o sea, existen reinados, pero nosotros en América no entendemos el tema del reinado, o sea, aquí tenemos otro tipo de gobernación, o sea, bueno, la supuesta democracia, ¿va? Pero se lo digo con mucha timidez. Pero en sí, el detalle es que tenemos que verlo también de esa perspectiva, porque fue escrito con ese objetivo, o sea, es un reino, existía el reino de Israel, o sea, no es lo mismo. Y bueno, el rey es aquel que tiene una autoridad absoluta, o sea, todas las tierras son de él, o sea, todas las tierras, las riquezas y todo lo que vaya a suceder en su territorio, quien toma la última palabra es esa persona autoritaria. Incluso el reinado es hereditario de una manera familiar. En este caso, el reino, la herencia es distinta. La herencia no es algo material, sino es algo muy distinto. Damos vida y vida en eterna y abundancia. Desde ahí un primer momento lo veo. Hay que tener presente que Jesús, como decía, ¿no? Cuando iba por las calles, él iba, como no era un rey que solamente estaba con una cierta cúpula, sino que era un rey muy distinto. Se acercaba a la gente más despreciada de su época y de lo que estamos también como invitados hoy. O sea, Jesús se acercaba a las mujeres, a los niños, a la gente que no tenía hogar, a la gente que en sí da asco acercarse. Voy a usar la palabra un poquito vulgar, a la gente que da asco. Y claro, la gente al tener ese contacto con Jesús ven, o sea, otra manera de señorío, o sea, de señor rey, y otra manera de Mesías, porque los judíos esperaban, tenían un perfil cómo debía ser el Mesías, que en Jesús no cumplía, era como al revés las cosas.
pero creo que es una imagen que podemos ir, que nos está mostrando el Evangelio. Claro, el Evangelio que estamos escuchando es la pasión, es la muerte. ¿Sabes? Porque no hay como un pasaje evangélico que no vaya a decir Jesús es el rey, su reinado, de una manera, sino que estamos viendo que en el desenlace de su vida nos estamos dando cuenta que el hombre es rey. O sea, ese es el desenlace, porque incluso antes de la pasión no se menciona el rey de los judíos. O sea, no se menciona que él es rey, sino que es en el desenlace. Y claro, es un rey que va, en este caso, se ofrece a sí mismo, que es muy distinto a nuestros reyes o nuestros gobernantes, que manda a las tropas a pelear y él no va. En cambio, en este caso, el rey nuestro es el que se pone. Otra cosa, ya con esto termino, porque sí, Jesús no está reinando desde un trono. O sea, está reinando y lo están reconociendo rey en el momento más, ¿cómo digo? La palabra más vulnerable que puede padecer una persona que era asesinada en aquel entonces. O sea, a esta persona que están matando, a esta persona que fue condenada, ¿cómo es posible que va a ser un rey? O sea, no es un rey que vemos en un palacio sentado, en un trono y que tienes gente sirviéndose. No, es en el momento más vulnerable, en una cruz, expuesto. O sea, están reconociendo que es el rey. O sea, lo que creo o he querido explicar es las distintas imágenes de reinado. O sea, está un reinado que tienen todo, palacio, etcétera, pero Jesús es todo lo contrario, rompe todo ese esquema de reinado. Sí, me gusta eso porque hoy estaba leyendo un poco también cómo ha cambiado el tema de reinado también, como que hoy en día en los lugares donde hay reyes y eso son como una imagen, ¿sabes? No hay como nada, pero recordando igual a Jesús, él sí era una persona que estaba ahí con la gente, de donde sea. No era que Jesús solo hablaba parábolas y listo, no, sino que Jesús estaba ahí con la gente y lo estuvo siempre hasta el final. Y bueno, su final fue en esa cruz, pero en su final, entre comillas, fue en la cruz, pero de allí esa misma cruz es la que hoy en día, la que nos lleva a la salvación. O sea, cómo la vida empieza desde una muerte tan fuerte que fue esa crucifixión. Entonces, creo que es como importante, chévere, como ver realmente por qué podemos pues considerar a Jesús un rey y el rey del universo, no solo no solo de Israel, sino de todos. Él no tiene fronteras de su reinado, sí. De su reinado, exacto. Pero, pues como siempre, para reconocerlo, pues tiene que empezar igual desde nuestro mismo corazón para poder llevar su reino. Si somos parte de su reino, entonces tenemos que ser, ¿cómo se diría? Como fieles creyentes, fieles seguidores, como debe ser de ese mismo reino. Otra preguntita que teníamos aquí en el entender, ya va un poquito más con el tema del buen ladrón, que creo que es uno de los... Sale al final ya casi del Evangelio, pero es prácticamente de los protagonistas ahí con Jesús. Sí, claro. Porque ese buen ladrón, pues, podemos ser, o somos cualquiera de nosotros, que por algún motivo todos estamos mal, pero siempre está ahí Jesús. Y creo que también Jesús... Recordarle a Jesús como acuérdate de mí, pero nosotros también, Jesús puede ser el que está diciéndonos acuérdate de mí. Así que vamos a hablar un poquito también de ese ladrón. ¿Por qué creen que ese buen ladrón recibe esa promesa del paraíso? ¿Por qué la pidió? ¿Por qué la recibió? ¿Qué podemos hablar un poco del buen ladrón? Yo creería que bueno, el ladrón es consciente de su condición, de su realidad y de lo que ha cometido. O sea, por decirlo así, se reconoce pecador, por decirlo así, ¿no? Y al reconocerse pecador, busca esa misericordia, ¿no? de Jesús, ¿no? Y hay mi pasaje favorito es ese del llamado de Leví, de Mateo. Uh-huh. Entonces, en el cual en un momento dado le reclama a Jesús y Jesús dice,
no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces yo veo en esa realidad de ese buen ladrón de reconocerse en su condición, pues como un paso fundamental para que Jesús le abra, ¿no? esa posibilidad, puerta, ¿no? sí. Pienso yo. Sí, sí, como yendo a lo que ha dicho Enoch, ahí quiero rescatar, o sea, ahí vemos una imagen muy humana, o sea, hay una escena demasiado humana, o sea, la persona ha sido condenada, está muriendo, sabe que, o sea, reconoce su culpa, o sea, está aceptando que él ha hecho algo malo, o sea, es algo muy humano, o sea, es la recapacitación. O sea, le está diciendo, oye, tú no recapacitas, le dice al otro ladrón. O sea, tú y yo sí hemos sido condenados por algo justo. O sea, hay una parte muy, pero muy, muy humana que se deja tocar. O sea, porque Jesús muchas veces se dejó tocar por la miseria del otro. Pero este hombre se deja tocar por la miseria de Jesús. Jesús está en un momento de miseria y se deja tocar por él y dice, oye, es que este no ha hecho nada. Pero, o sea, por eso quiero ver, es una imagen muy humana, muy hermosa. O sea, como Jesús que se dejó tocar por tantos, se deja tocar. O sea, no es, ¿cómo explicarle la idea que quiero sacar? Que no esté tan manchada, que con una imagen así, con brama. Jesús nos mira a nosotros y Él se deja tocar por nuestra realidad y nos extiende la mano. Sí. Pero aquí es la inversa. Sí, porque ya está Jesús en sus últimas. Sí, pero Jesús está en la condición en que estábamos nosotros. Total. O sea, vulnerable, mísero, ahí abandonado, y dice, no, oye, este hombre es bueno, o sea, se deja tocar. Pero pues viene también la parte divina, O sea, desde muy humano también viene la parte divina. Acuérdate de mí en tu reino. O sea, hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento. Es lo que yo quiero resaltar de este evangelio, Pero sí me llama. Bueno, y de ahí viene la frase que muchas veces nosotros usamos cuando alguien se gana la lotería o en un buen trabajo. Dice, oye, acuérdate de mí en tu reino. Sí, también viene eso. Tienes razón, Claro. porque bueno, al final el ladrón sabía que algo bueno venía y que Jesús, bueno. Pero eso también llama la atención, que Jesús, durante todo el texto, él estaba como escuchando cómo lo estaban atacando y toda la cosa. Y algo pudo haberles dicho, porque igual si a uno le dicen algo, aunque él estaba ya crucificado y todo, igual pudo haberles respondido lo que sea, pero creo que también es como interesante ver eso, que él de alguna manera hace como caso omiso a lo que ellos dicen y viene es a reaccionar cuando ya alguien le habla directamente a él y le dice algo más que sálvate y sálvanos, o sea, no. Creo que es como Jesús ahí, no sé, esperando, no sé si lo estaba esperando, la verdad, tampoco sabría decirlo, pero sí creo que es como considerando de que, bueno, este hombre me defendió cuando yo también quizás pude haber defendido, cuando yo decidí callar, él igual quiso decir algo, y también pues viene la parte de que si ya él le pide que lo lleve, que se acuerde de él en su reino, es también como que ya le está confirmando que tiene fe en él. Es como que también tener fe Claro. en Jesús, que es algo de lo que también hemos hablado un poco en los evangelios anteriores, de aumenta nuestra fe, de cómo es la fe, todo eso. Al final, prácticamente también pues nos recuerda, diría yo, que este momento como de confirmar que realmente crees en Jesús, también también te salva, y como dice ahí, estaremos con él en el paraíso. Y tenemos ahí unos mensajitos, rapidito, a ver. Unos mensajitos, ahí vamos. Lidia Pollatos, reino de humildad, justicia, amor en cada acción con el prójimo. Así reina Jesús. Así es, Lidia, gracias. Y Obediencia y sacrificio. bueno, ahí están los reinados, lo que reina Jesús, pues no es un reinado solo de poder y de riquezas y de mandar a alguien, no, sino que es algo más allá.
Pero bueno, también hablando del reino de Jesús, creo que es importante también recordar pues que no es solo algo espiritual, como a veces podemos pensar que la fe ya, con eso podemos todo. Sí, es una parte, pero creo que también es recordar que sin la acción no, como decía, no me acuerdo quién era, creo que era Marco, no sé de dónde lo sacó, un compañero de Jubicla hace mucho tiempo, decía fe sin obras, panal sin miel. O sea, como que Claro. al final, igual lo que estamos haciendo aquí, bueno, estamos entendiendo y todo, pero al final llegamos a la parte del encarnar, que creo que es lo más importante, pero vamos a seguir aquí con el entender porque todavía hay más cositas para ver y también tenemos esta pregunta. ¿Qué significa para ti la frase hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo leí esa frase y yo la verdad pensé era como un consuelo en el último momento de ese buen ladrón. Quizás ya en ese momento él pudo ya respirar como ya, ahora sí puedo irme. Claro. No sé a ustedes qué les resuena de esa frase. Bueno, depende, si es el paraíso de la zona del canal o el paraíso de San Miguelito. Es verdad. No, mentira. Hay que tener Yo soy cuidado. de San Miguelito y amo mucho mi distrito, ¿va? No, pero yo sí, le digo, vamos para el paraíso, sí, pues el de San Miguelito o el de allá de la zona del canal. Especifique. Sí, por favor. Son dos paraísos distintos. No, mira, yo creo que aquí entra la parte también que hay que tener presente, que incluso antes de morir las personas se arrepienten, ¿eh? Sí. Antes de morirnos, la gente se arrepiente y vemos que también en el momento más, pero más vulnerable o más, o sea, el momento más triste de nuestra vida, el momento más horrendo, lo que le queramos poner, la misericordia de Dios sigue ahí. Sigue ahí. O sea, una persona que decidió quitarse la vida, pero en ese momento se arrepiente de haber cometido eso, pues ya no tiene manera de echar para atrás. O la persona, qué sé yo, o sea, vemos que se arrepiente y está el perdón. O sea, son cosas que no podemos limitar, porque incluso Jesús en su momento más, sabiendo que le estaban cometiendo una injusticia, sabiendo cómo lo estaban tratando, Jesús perdona y promete. Tranquilo, vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, es un momento agradable. O sea, ambos vulnerables, ambos expuestos, ambos la misma condena, y Jesús prometiéndonos algo hermoso, ¿eh? Por eso, echo un poquito para atrás, una parte muy humana. O sea, Jesús supo nuestra condición humana, la vivió y sabe nuestras debilidades, y por eso en ese momento incluso más horrendo de nuestra vida, Él extiende aún el perdón y su promesa, y su promesa. Sí, y por lo menos yo me imagino lo que sentiría el buen ladrón al escuchar eso, ¿no? Al escuchar esas palabras de Jesús, es como, wow, como restaurar, darte paz, o sea, porque la carga que debería tener con lo que hizo, seguramente ya estaba arrepentido, y el cargo de conciencia y todas estas cosas, y que escuchar eso del Señor, del Rey de Reyes, esa promesa, yo creo que disuelve toda esa angustia y toda esa tribulación, ¿no? Y te devuelve la paz de que vas a descansar, o sea, ¿me explico? Como una promesa esperanzadora, ¿no? Exacto. Lo veo así. Ajá. Sí, y bueno, quizás también podemos hablar un poco de ese acuérdate de mí. Lo traigo porque a mí me encantó. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Exacto, porque siento que es un acuérdate de mí que nos lo puede estar diciendo alguien, quizás también, que nosotros también quizás se lo decimos a Jesús, y miren que Jesús responde de una, porque ahí no sale ni siquiera que Jesús volteó, Jesús no sé qué, no, Jesús contestó de una. Pero cómo estamos nosotros también acordándonos de Él, o cómo puede estar alguien ahí diciéndonos acuérdate de mí. Quizás hay tantas cosas que podemos hacer, pero no sé, uno está como metido en la vida de uno mismo, o inclusive en el mismo corazón de uno está acuérdate de mí, pero estamos nosotros ahí al final viendo a ver qué tanto hasta dónde queremos llegar con algo, o
con nuestra fe, quizás también como hasta dónde nos acordamos del Señor también, que nos está ahí viendo y que está esperando a que tomemos alguna acción en su misión. No sé, ¿a ustedes ese acuérdate de mí les suena algo? O otra frasecita, no sé. A mí, bueno, es eso que dice y también la acción de Jesús que responde, ¿no? En medio de todo lo que no respondió y todo, yo veo como, en ese incentivo de responder, veo como que es que el buen ladrón habló desde el corazón, o sea, habló desde el corazón, desde lo más profundo de su ser, esa expresión y ese acuérdate de mí, yo lo veo también así, o sea, de lo más profundo de su corazón se lo dijo. Y cuando, yo siento que cuando una persona habla desde el corazón conmueve a cualquiera, o sea, Sí. y cómo no a Jesús, o sea, Jesús, el Señor que más bien busca la salvación de todos, cómo no iba a conmoverse y responder, ¿no? Lo veo muy así. Muy del corazón. Ujú. Muy bien, no, me quedo con las palabras de ustedes. Totalmente. Bueno, no sé si quieren agregar algo más en esta parte del entender. Creo que hemos podido ir sacando algunas cositas que nos están preparando ya para la última etapa del encarnar. ¿Estamos bien? Good. ¿Alguien? Eran como más preguntitas. ¿Qué otra preguntita había? Ay, no la tengo que anotar. A ver si nos pone un momentico. Creo que me falta una preguntita. A ver Producción. si nos ayuda. Del Porfis. entender. Sí. El entender. Ah, bueno, aquí está la última. ¿Qué diferencia ves entre la actitud del pueblo, los jefes, los soldados y la del buen ladrón? Sí, exacto, eso hay que resaltarla Sí. porque el detalle es que ahí Damán está colocando algunas cuantas voces, o sea, el pueblo dijo tal cosa, el jefe dijo tal cosa, el otro ladrón, el mal ladrón dijo tal cosa, pero es que imaginémonos, eso era como ya un mercado en ese momento, Ujú. o sea, te están matando, te estás muriendo y todo el mundo te está gritando, o sea, imagínense eso. Sí, Cua- exacto, Sí. es en caos. Ajá, imagínense ser como una maestra, teniendo 30 estudiantes y todo el mundo, maestra, 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 maestra", y uno está como loco, como, cállense. Claro. O sea, perdón con la exageración de ejemplo, pero era ese momento, o sea, era un momento de caos y Jesús presta atención Sí. a unos pequeños diálogos y ese fue el diálogo de profundidad que tuvo con el buen ladrón. Entonces tú tranquilo, vas a estar conmigo, o sea, porque ahí había un diálogo. Eso no fue que la gente se cayó y el buen ladrón le dice al mal ladrón, tú no te arrepientes, eso era en medio del griterío, Claro, Sí. es verdad. Sí, del es griterío, o sea, hay que verdad. imaginarnos la escena. Sí, sí. En medio de todo ese griterío que había, el mal ladrón le dice a Jesús, pero porque no callaron, ahora va a hablar, escuchemos qué dice. Ajá. No, eso era Claro. sí, en sí, medio de un cierto, mercado Cierto, sí. y Jesús, a pesar que tenía todo ese ruido, o sea, no lo dijo, o sea, fue un diálogo de corazón, o sea, y Jesús dice, tranquilo, conmigo vas a estar. O sea, la Sí. promesa le llega a él. Ujú. O sea, porque lo reconoce, o sea, y había tanta gente, pero Jesús le responde, o sea, pudo haber respondido a otro, pero no lo fue, Sí. no lo fue. Que bueno, más adelante, en otro el relato del Evangelio, cuando el soldado le pone la lanza a Jesús, hay un detalle, ponen en boca del soldado y le dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, el evangelista lo que quiere resaltar es, ya hasta los paganos lo reconocen como el Hijo de Dios, como el Rey. O sea, aquí no está, no aparece en este, pero van viendo que todos los judíos lo van reconociendo y ya en boca de los paganos, era la palabra que quería decir anteriormente, ya lo reconocen también como Rey y Señor y el Mesías, después que le pone la lanza en el costado. O sea, pero bueno, lo que quiero decir, eso fue una escena tremenda, tremenda. Eso era un mercado y Jesús solamente escucha, porque había como un diálogo sincero. Sí. Lo otro era soberbia, otras actitudes que había en ese momento. O sea, porque también había una cuestión fanático, o sea, un fanatismo religioso también, porque Jesús no cumplía, como les dije, con el perfil mesiánico que se esperaba, que aún siguen esperando y se quedarán esperando.
Sí, pero bueno, al final Jesús, como dice, como que mezclando un poco lo que ambos dijeron, que el tema de que él habló desde el corazón, quizás por eso Jesús de una a él sí, porque bueno, ahora me estoy imaginando la imagen total, y obviamente si son 2, 3 cruces, no es que estén pegaditas, no es que estén ahí como nosotros aquí, que gritado, hablado alto. Eso tuvo que haber sido, o gritó algo y de una Jesús lo escuchó y le respondió a él dentro de todo lo que podía estar pasando, porque podía haber gente gritándole cosas feas, no sé qué, como había gente también llorándole, o sea, había de tanto, pero que Jesús igual al final está esperando a que le hablemos nosotros desde nuestro corazón, desde toda la sinceridad hacia Él. Bueno, y a mí una cosa también que me llama la atención es la paciencia de Jesús, porque, o sea, ante tantos gritos, yo creo que, bueno, Jesús, porque es Jesús, lo aguantó, porque, o sea, hubiera sido, yo me imagino, yo una escena así, yo me saco la mano y le doy con el clavo en la cabeza a todo el mundo. Ay, Dios. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, una paciencia increíble, o sea, y eso, bueno, ya lo diré en el encarnar, pero ese es un ejemplo, o sea, sí. Cómo soportas tantas cosas que te dicen y siendo tú verdadero Dios, ¿no? A mí me impresiona esa tolerancia, por decirlo así. Sí, porque Jesús tenía para darle eso para atrás. Porque Sí, él claro. lo que tenía era para defender todo lo Sí, que hizo. tenía pues. todos los argumentos, claro. Exacto, sí. pero bueno, al final, Sí. pues como también él lo hizo, pues él aceptó lo que tenía que pasar. Sí, la parte claro. también de su misión. Creo que con esto estamos chévere en el entender, así que vamos a tener unos minutitos ahí de silencio con una cancioncita de Marisol. Tiene letra, así que puede cantarla también, baby. Podemos cantarla. Y si no, en silencio, vamos a estarnos ahí preparando para el encarnar, donde ya vamos a contar un poco a qué nos queremos comprometer basado en este evangelio. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque mi sonrisa no se borra ni aunque la brisa se transforme en una tempestad. ¿Qué me pasa? Antes era yo tan ambiciosa y ahora la única cosa en la que me preocupo es en amar. ¿Qué me pasa? Antes me creía tan importante y hoy me veo tan insignificante que hasta quiero desaparecer. Para que tu grandeza me deshaga, entregarme a ti será la paga por visitarme y rescatarme, por abrazarme y presentarme al amor de mi vida, por abrazarme y presentarme al amor de mi vida. Me pasa que la miro y lloro, me pasa que suspiro y oro, porque ahora ella es mi tesoro y mi vieja sé que más adoro. Lo que me pasa se llama María y caminar con ella es mi alegría. Y es que toda tuya soy, toda tuya desde hoy, desde hoy. Y es que toda tuya soy, toda tuya desde hoy. ¿Qué me pasa? Antes buscaba ser reconocida, ahora busco son almas perdidas para llevarlas a quien me encontró a mí. ¿Qué me pasa? Ahora quiero que mis ilusiones, mis sueños y mis decisiones se hagan uno con tu voluntad. ¿Qué me pasa? Antes me creía tan importante y hoy me veo tan
pasa? ¿Qué me pasa? Porque mi sonrisa no se borra ni aunque la brisa se transforme en una tempestad. Bueno, ahí ya tuvimos nuestro momentito de silencio, nuestro momentito para pensar en la parte del encarnar, donde tenemos aquí igual las preguntas siempre para guiarnos. Y las preguntas dicen, ahora, estas no hay que responderlas textual, no importa, solo pueden ser guía. ¿Qué invitación concreta te hace Dios a través de este pasaje? ¿En qué situación actual necesitas confiar en Jesús como el buen ladrón? ¿Cómo puedes vivir hoy la esperanza del reino en tu familia, trabajo, comunidad? Y por último, ¿qué gesto de misericordia puedes realizar esta semana inspirado en este texto? Estas son preguntas para más o menos guiar el encarnar, pero el encarnar pues siempre nos gusta llevarlo más que todo a con qué nos comprometemos hoy, qué nos dice esta palabra y cómo nos las vamos a llevar. A ver, en el encarnar, en octavas, ahí hablando un poquito más o menos ya que tenías idea Sí. de qué te llama. Bueno, si lo pudiera decir en palabras simples, a no ser reactivo o impulsivo, sino más bien ser reflexivo ante los estímulos externos. Sobre todo pues en la cotidianidad uno se encuentra con muchas cosas, a veces actitudes, personas o cosas que le pasan a uno, que uno, bueno, en mi caso pues a veces tengo la tentación a reaccionar impulsivamente de una manera pues que no es la adecuada. Entonces a mí me invita ante cada estímulo externo, a cada acontecimiento, cada respuesta, ser reflexivo. O sea, antes de reaccionar impulsivamente, sino reflexionar y actuar a conciencia, ¿no? Tener mucho ese ejercicio de la paciencia que es tan necesario, sobre todo a veces con tantos afanes, que como es de afanado también sí, toda la realidad del entorno, es un reto, ¿no? Entonces ese yo diría que es como mi llamado. Tu llamado. Mi llamado, sí. Hay acordarte de, bueno, si Jesús pudo durante todo ese tiempo puede, ahí claro, darle imagínate. ese tiempito al sí, buen ladrón. Sería una de las cosas que yo veo por lo menos. Súper. En realidad. Muy bien. O sea, yo estoy invitado que hay que eliminar esa imagen cuando hablo de la imagen, las imágenes juegan un papel fundamental, la imagen, o sea, el cuadro, la imagen, o sea, de un Cristo con corona, con cetro y eso, que se ve muy bonito, muy espectacular y se lo merece, sí, pero Jesús nunca usó una corona y un cetro como se lo estamos colocando en las imágenes. Colocamos a un Cristo que no nos revela el Evangelio como tal, más bien la corona de él fue de espinas. O sea, la corona de él fue de espinas, no fue otra cosa. El Evangelio cuando es ir reconociendo, cuando Jesús llega al río Jordán, ¿qué es lo primero que hace Juan? Ahí el Cordero de Dios, o sea, ya comienzan a reconocer, o sea, es una cuestión de todo el Evangelio de reconocer quién es Dios, quién es el Rey, quién es el Mesías. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá tomaron de Pedro y la gente que dice quién soy yo, y dice Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Es una cuestión de ir reconociendo, incluso hasta el momento de la cruz. Recuérdate de mí en tu reino. Definitivamente este era el Hijo de Dios. O sea, quiere decir que toda nuestra etapa es una cuestión de reconocer a ese Cristo que es soberano, que es Rey. Y cómo Jesús se nos revela, y es la experiencia que Jesús tuvo con la gente. O sea, Jesús se acercaba a la gente despreciable de su época, se acercaba y comía con ellos, estaba con ellos. Bueno, el Evangelio este domingo, o sea, fue este domingo, no, fue esta semana, que Jesús entró en la casa de Zaqueo, y le dicen, entró en la casa de un publicano, de un traidor. O sea, la gente se escandalizaba. No recuerdo ya el pasaje del domingo pasado, no se me viene a la mente ahora mismo, pero hablaba de algo interesante. De la barca, Jesús caminando sobre las aguas. No, este domingo, fue este domingo. De este domingo, pero no recuerdo. Bueno, ahí van a perdonar. Pero la cosa es que Jesús, su actitud es acercarse a la gente
despreciado de su época, lo hizo. Y es lo que yo me siento invitado. ¿Quiénes son? Identificar a esas personas. Es muy fácil decir los pobres, la gente abandonada, pero también en mi caso, yo trabajo con los pueblos indígenas y los pueblos indígenas siguen siendo rechazados, demasiado. Y es acercarse casi como hizo Jesús, acercarnos a las personas que tienen incluso otro tipo de pensamiento, que incluso político. O sea, es que no me acerco a él porque él es el partido azul y él es del amarillo y no. Incluso acercarnos a esa persona que no es católica también, o sea, es acercarnos. Incluso hay que decirlo sin escándalo, porque también está muy esquematizado, o sea, acercarse a la persona con una orientación sexual distinta. O sea, es acercarse. Y lo que quiero llegar a decir es, cuando Jesús se acerca a estas personas lo van reconociendo, porque dejaron que Jesús actuara en él y son los seguidores. Y lo reconoce que él es rey, que él es el señorío, que él es el Mesías. Porque hubo una experiencia personal. Y es lo que estoy invitado. O sea, así como yo tuve esa experiencia personal y Jesús conoció y entró en mi vulnerabilidad, en mi casa desordenada, Él la ordena. No de la noche a la mañana. Pero Eva, igual, la casa ahí puede estar ordenada, mañana la desordenamos otra vez. Pero es acercarse a ese grupo de personas así como Jesús lo hizo. Porque, ¿cuál es la constitución de Jesús? Su propuesta de reino. ¿Y cuál era su propuesta de reino? Acercarse a los vulnerables, tocarlos. O sea, no es, ya te mandé la adoración, aquí tiene, no. Es, acércate, siéntate con ellos. Y por eso es la Jornada Mundial de los Pobres, que era el domingo pasado. Sí. Que no se nos olvide que el origen y el principio de la iglesia fue desde ahí. Porque para Jesús fueron una opción preferencial, los pobres. O sea, bueno, la gente empobrecida. Pero en eso es lo que me quiero quedar. Ya, hasta que por fin caí. Ya. No, me estaba pensando en el evangelio de la semana pasada. Era de cuando sale el fin y no sé qué. Sí. De que no quedará piedra sobre piedra, etcétera. Exacto. Ajá. Pero que igual también decía algo como que no tengamos miedo, porque si estamos con él va a solucionar todo prácticamente. O sea, no tengamos miedo en hablar, porque el Espíritu es que hablará. El Espíritu hablará por nosotros. Y bueno, creo que también yo me llevo bastante esa parte primero de que Jesús está esperando que le hablemos de corazón, pero que también nosotros, pues, así como Jesús nos está esperando, Jesús también está en el prójimo. Entonces, quizás esa parte también de acordarnos del prójimo y, pues, no solo decirlo, sino también hacerlo. Hay bastantes obras aquí para aportar en el santuario o en la casa o en el trabajo de uno, tanto que podemos llevar de todo eso que aprendemos aquí. Creo que estoy como llamada a salir de la zona de confort mía y llevar el reino ese de Dios, de Jesús, aquí a hoy en día, irlo construyendo desde ya, pues no esperar hasta el final para hacerlo. Así que no sé, alguito más en esta etapa del encarnar. Sí, esta parte no se hace, ¿cómo decir? En gestos, digamos, simbólicos de dar una limosna. Se ven también gestos pequeños, ¿eh? Buenos días, ¿cómo estás? Con permiso, qué gusto verte. Mire, aunque la vecina suya se pintó el pelo de morado y se ve espantosa, dígale que se ve espectacular. Si ella está feliz, dígaselo. Exacto, pero ese gesto sencillo, ¿cómo te va? Qué gusto. O sea, mostrarle esa sonrisa. Porque muchas veces cuando vamos, en este caso que me gusta manejarme yo en el transporte público, hay muchas caras serias. Muchas caras serias. Pero cuando ya tú le haces la sonrisa a alguien, la otra persona como también te responde. O sea, muchas veces tenemos caras serias. Y quiero terminar con esto. Nuestro país ha pasado en estos últimos 3 años con mucho dolor de cabeza. Y le agradezco a Dios que esta eliminatoria al Mundial, al menos la gente esta vez no salió a la calle a protestar o a pedir algo, más bien como Dios gracias. Sí. Y muchos dijeron a Dios, bueno, gracias. O sea, sabemos que puede ser algo absurdo, pero hubo un momento de celebración, un momento de alegría.
Y es lo que también Dios quiere de nosotros, que seamos felices en esa parte. Y bueno, es mostrándole el rostro además, esa sonrisa, ese apego. Aunque hay mucha gente que, no, yo soy un ogro, pero en el fondo es un osito cariñosito. Sí, total. Bueno, me gusta, me encanta. Está bueno, está bueno. Bueno, eso puede ser un compromiso ahí chiquitico, pero significativo. Sonríale a la gente, sonríale a la vida, a ver cómo puede ir cambiando quizás el ambiente donde vamos viviendo, donde tanto convivimos y a veces estamos bravos todo el día. Pero bueno, se nos va el tiempo, así que vamos con una oración final que nos va a ayudar Enoch y cerramos. Bueno, Señor Jesús, Rey de amor y misericordia, hoy hemos escuchado tu palabra que nos muestra tu reinado en la cruz. Gracias porque aún en medio del dolor nos ofreces esperanza y vida. Enséñanos a confiar en ti como el buen ladrón, a reconocer tu presencia en nuestras pruebas y a vivir con la certeza de tu promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que tu Espíritu nos ayude a encarnar esta fe en gestos concretos de amor y perdón. Amén. 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 Y bueno, podemos hacer anuncios ahí rapidito, aprovechando que está Gerardo. ¿Tú sabes el anuncio que tienes que dar? ¿Cuál de todos? Tu invitación. ¡Ay, Dios santo! Bueno, el próximo, hablando de eso, o sea, como yo me dejé, como decir, o sea, la experiencia que yo he tenido de Dios, después de un largo discernimiento y de estudio, lo que queramos poner, o sea, he decidido que el próximo 13 de diciembre seré ordenado sacerdote. No sé si me ordenarán o me desordenan, pero algo va a pasar ese día. Algo va a pasar ese día. No se lo pierda. Sí, será el 13 de diciembre en la parroquia de la Transfiguración del Señor. Eso queda en la barriada de Santa Librada, en San Miguelito, y será a las 10 de la mañana. Todos cordialmente invitados. Gracias por las oraciones. Y si no quieren orar por mí, bueno, al menos mándenme buena onda, al menos algo. Y el domingo 14 de diciembre, a las 9 de la mañana, será la primera Eucaristía en mi comunidad de origen, ahí en la misma iglesia de Santa Librada, en la Transfiguración. Ahí estaré, que cordialmente todos invitados. Y bueno, invitar a los muchachos y a las muchachas que se atrevan también a escoger este estilo de vida que también vale la pena. Tiene todas sus dificultades, porque me pregunten a mí, éramos 11 compañeros, de los 11 además quedamos 2. O sea, todos tienen sus dificultades, para animar a los muchachos y a las muchachas que esto vale la pena. Y a papá y a mamá, propónganselo ya a los muchachos también, a sus hijos, porque lastimosamente hay que preguntarle hoy en día a los niños, me llama la atención de preguntar a los jóvenes, ¿y qué quieren ser cuando sea grande? Y no saben qué quieren ser. Y yo me acuerdo que yo quería ser bombero, yo quería ser taxista, quería ser policía, maestro. Hoy no están soñando. Eso me da miedo. Pero bueno, esa es la invitación. Pues puede ser cuál de todas. Porque viene la recolecta de juguetes. Por ahí esté pendiente a las redes que viene todo. Exacto. Así que bueno, gracias. Ya saben, la invitación está. Gracias igual por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Así que les deseamos un feliz jueves, lo que quede. Y el otro jueves ya va a ser el último programa, así que no se lo pierda. No puede ser. De esta temporada. Del año. De este año, no sé. Exacto. Sí. Exacto. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias. Nos despedimos. Chao. Chao. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.